La formación profesional del trabajador tiene un rol estratégico para mejorar la calidad del empleo, para lograr que el trabajo decente que pregona la Organización Internacional del Trabajo deje de ser solo un ideal y para alcanzar el desarrollo de una sociedad basado en el conocimiento y en el aprendizaje continuo. Esto último está entre los objetivos de una nueva materia que empezó a impartir la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en su recientemente estrenado plan de estudios. La materia se llama justamente Empleo y Formación. La formación profesional permanente es necesaria para que el trabajador esté siempre preparado para la aplicación de las nuevas tecnologías, pero por sobre todas las cosas, para agregarle valor a su capacidad y voluntad de trabajar, obteniendo así remuneraciones más altas, ya sea en un trabajo en régimen de subordinación como en un trabajo independiente. Pero, ¿qué tiene para ofrecer el Estado? En su momento, la vieja Universidad del Trabajo fue concebida para que los jóvenes de la clase media baja y baja pudieran aprender un oficio que les permitiera sobrevivir. Con el transcurso del tiempo, la UTU se transformó y se convirtió hoy en día en una gran usina de saberes, dejando de ser aquella institución que formaba torneros, carpinteros o costureras, que según el sentir de la época, iban a estar siempre varios escalones abajo de los profesionales universitarios. Además, apareció recientemente la Universidad Tecnológica del Uruguay con una serie de carreras terciarias de altísimo nivel que pretenden preparar a las personas para el trabajo de hoy. Asimismo, la Universidad de la República fue ampliando a lo largo de las últimas décadas su oferta de enseñanza. La contracara de este desarrollo educativo es que la matriz productiva y exportadora de Uruguay, basada en granos, en ganado en pie y en madera, hace que haya personas cuya preparación no tenga cabida en estas actividades económicas. Hoy en Tripaliare conoceremos qué nos da, qué nos ofrece la UTEC, la UTU y la Universidad de la República. Venturielo, un poco haciendo referencia a lo que sería el título del programa de hoy, Formación para el Empleo. La pregunta es bien concreta y seguramente habría mucho para hablar, porque lo hemos estado observando a lo largo de los últimos años. ¿Qué es lo que tiene UTU o el Consejo de Capacitación Técnico Profesional para formar a las personas para tener buenos empleos? Porque ese es el objetivo de cualquier persona que trabaja, tener un buen empleo y bien remunerado. Exacto. Tiene una oferta educativa que la ha modernizado mucho, modernizado sobre todo, capaz que no tanto en el contenido, sino modernizado en cuanto los títulos técnicos que ofrece, que están en consonancia con lo que son las innovaciones tecnológicas en el mundo del trabajo. Digo eso porque después otra cosa es el contenido, que tiene que ir a una modernización permanente, aunque tenga el título de algo que se aplica en la tecnología del trabajo. Y ahí se ha hecho muy fuerte en educación media superior tecnológica, que son los chiquilines adolescentes que ingresan a un bachillerato, pero es de características tecnológicas. Y el punto más fuerte que ha tenido el Consejo de Educación Técnico Profesional, UTU, es en la educación técnica superior terciaria, no universitaria, en donde ha tenido un crecimiento de 2006-2007 de un 300% al día de hoy, ¿no? Eso ya es de impacto, y aparte por la ramificación de carrera que tuvo, porque tenía en aquel momento 1.800 estudiantes y 18 carreras, y hoy tiene 77 carreras desperdigadas en todo el país, de acuerdo a las realidades de cada departamento o territorio donde se desarrolla, y unos 13.000 estudiantes, que es el crecimiento que decíamos del 300%. ¿Las 77 carreras son todas terciarias? ¿O sí, ahí está sumando todo? O sea, no, esas son las 77 terciarias. Ajá. En las de media superior tecnológica y todo lo que es el mundo UTU, hay más de 254 ofertas distintas, pues muy heterogénea, desde carreras tradicionales hasta otras que son de innovación. Pero yo creo que este es el punto, en lo terciario no universitario, es el punto donde, porque ya los jóvenes no existen poca medida aquellos de que hacen la media superior tecnológica y de ahí salen rápidamente al trabajo. Tal vez salen sí al trabajo, pero continúan sus estudios terciarios, porque la prueba está que en total de UTU un 50% de los estudiantes siguen carreras
universitarias, sea en la UTU, en terciaria no universitaria, en UTEC o en UDELAR, ¿no? Entonces, ese es el cambio paradigmático, nos parece más importante que tiene hoy la UTU como acumulado para lo que es la formación para el empleo, ¿no? Ahora, uno tiende cuando le dicen carrera terciaria, tiende a pensar siempre en lo universitario, pero vos te estás encargando de dejar bien claro que esto es terciario no universitario. Sí. Entonces, ¿qué es lo que da mérito a que una carrera sea calificada como terciaria? Bueno, terciaria simplemente porque viene después de hacer la media superior tecnológica, que es de nivel 2, digamos, entonces la siguiente es terciaria. Lo que nosotros, digamos, hacemos el énfasis en eso de terciario no universitario, es mejor preguntar más que los títulos o nombres de las carreras, decir qué sale de ahí. Y lo que egresa de ahí es un trabajador altamente calificado en la rama de técnica tecnológica, ¿no? Un obrero altamente calificado para el mundo del trabajo. Cosa distinta que si continúa en la universidad, en un estudio universitario, aparte de ser un trabajador altamente calificado, es un universitario con un estudio de universidad, con todo lo que eso implica, que no lo vamos a narrar nosotros. Ahí está. Difícilmente nos dé el tiempo para repasar las 77 carreras terciarias no universitarias, menos la totalidad de lo que de la enseñanza que imparte UTU, que dijiste que es 254 carreras que después se derivan en otras, pero eso es como logró eso. Pero en el tiempo del que disponemos, te propongo que repasemos lo que a juicio tuyo sea lo más destacable de esas 77 carreras terciarias que ofrece UTU. Sí, bueno, la ingeniero tecnológico prevencionista, por todo lo que ha sido la ley de responsabilidad penal empresarial, con todo lo que es la prevención y lo que se vino y lo que se viene en el desarrollo de trabajo en eso, la carrera de ingeniero tecnológico en biotecnología, la carrera de lechería en la Escuela Técnica de Nueva Albesia, especialista en este tema del área lechera. Ojo que esa carrera es compartida con UTEC, porque tenemos varias de las que son tecnólogos que son compartidas. La carrera de maquinista naval, la Escuela Técnico Marítima, son como destaque la de ingeniero tecnológico aeronáutica, esas principalmente que son exclusividad casi de la UTU, excepto esta que decíamos de lechería, que es compartida con UTEC, y la de ingeniero tecnológico en vitivinicultura, nosotros le damos un especial énfasis porque son exclusivas de UTU y hablan de lo que es directamente un mundo de producción, un aparato productivo de lo que es más tradicional en Uruguay. Después, sin duda, está el ingeniero tecnológico en eléctricas, las carreras de instrumentación y control, que son todo lo que es la mecatrónica hoy en día, las de audiovisual, que son tecnicaturas nuevas y con mucha demanda de los chiquilines, la de gastronomía, que es un área que hacen directamente en la escuela allá de Parada 12 de Punta del Este, que son de mucha aplicación y aplicabilidad en lo que es el empleo en Uruguay hoy en día con las características que tiene, ¿no? He visto también que hay logística, que exacto, supongo que en el mundo de hoy debe ser bastante fructífero hacer una carrera de esa naturaleza, por lo que significan los servicios logísticos que se dan en el Uruguay. Sin duda, y después las compartidas que cobran mucho énfasis, pero son terciarias, el tecnólogo mecánico, el tecnólogo informático, el tecnólogo químico. El área de la química es de una enorme emancipación porque es toda el área de lo que vemos en el eje de Ruta 101 con la industria del medicamento y afines, las ramas de la industria química, que es una industria bastante desarrollada en Uruguay, con empresas de carácter multinacional o eso, pero es desarrollada ahí, y carreras como esa de logística, donde fundamentalmente en Tacuarembó le pusimos el énfasis en transporte de carga. Y en lugares como Tacuarembó tenemos una carrera incipiente, pero que está siendo muy exitosa, hablando siempre de lo terciario, que es la tecnicatura forestal. En la rama forestal, con todo lo que ha sido que la forestación ocupa la rama principal en este momento de exportación del PBI, ¿no? Ahí está. ¿Tecnólogo óptico también? Tecnólogo óptico, que esa es totalmente exclusiva y es una carrera también directamente de formación en trabajo, ¿no? Y de empleo en pequeñas empresas o medianas empresas como son las ópticas. Las ópticas. Ahora, escuchando con atención el resumen que acabas de hacer, que quiero que quede claro, ¿no? Insisto, son 77, o sea que lo que hiciste es un muy breve acotado, resumen, muy acotado resumen, y viendo la realidad de la matriz productiva del Uruguay,
que es muy primarizada, básicamente ganado en pie, madera y granos, y en todo caso pasta de papel, que si bien tiene algún tipo de valor agregado, de todas formas no es papel. Exacto. Toda esa gente que estudia en UTU y egresa con toda esa formación tan rica que vos acabas de describir, ¿tiene trabajo acá en el Uruguay? Bueno, ese es el punto que nosotros incluso lo hemos hecho este año con bastante énfasis en alguna aparición pública o en alguna exposición expresa que hemos organizado en la UTU. Llegamos para mí a la cruz de dos caminos. La materia de que los jóvenes se formen, vengan al sistema educativo, estén con las cifras que estamos dando y la cantidad de carreras, evidentemente que está demostrado que ese perfil está. El problema es justamente la empleabilidad de eso. Porque a veces uno dice este término y dice, no, pero ¿cómo? La educación es que es para el trabajo. Sí, el joven viene a la UTU y lo elige porque ve un horizonte donde trabajar. ¿Y de qué se contagia para decir busca ese horizonte? ¿De dónde le nace buscar el horizonte? Hoy todos los jóvenes, como todos los ciudadanos, estamos totalmente conectados a todo el mundo. Y se ve por todos lados lo que es el cambio tecnológico, que eso está en el trabajo y lo asocia a eso el estudio acá. Ahora, si el país no le resuelve porque ese tema ya no lo resuelve el sistema educativo, sino el aparato productivo, los que toman las decisiones en políticas industriales, que tampoco es solamente un gobierno, son varios actores a la vez investigando en qué Uruguay va a comenzar a agregar valor a lo que es la materia prima, que es rentista, particularista, que no agrega valor la que tenemos hoy, genera que o son jóvenes frustrados o jóvenes que buscan el trabajo en otros horizontes, quiere decir en otros países, porque están siendo demandados los jóvenes. Todos los que trabajan en informática, nosotros tenemos un curso que es de la plataforma ENIT en redes y comunicaciones, que está basado en la plataforma de Cisco. Esos jóvenes tienen oferta inmediata y desde otro país. Ahora, justo en esa área, Uruguay es un exportador de software importante, entonces por ahora el salario ahí hay un salario bien pago. Ahora, en otras ramas y en otras carreras, por más virtuosas que sean y tan actualizadas como las que nombraba y las que dejé de nombrar también les cabe, el salario promedial de un alumno que egresa y va al mundo del trabajo es 25.000 pesos. Con eso ya, más allá, aparte del cambio de la matriz productiva, no es tentador después en un joven que le exigen tanta formación y que le exigen tanto al sistema educativo que tiene que formar el ciudadano ilustre y completo y tecnológico para el mundo que se viene, no responde quien tiene el aparato productivo acá, que es gran responsabilidad del sector empresarial, que es el que lo maneja, con darle esa cabida de trabajo. Se habla mucho de la robotización, de la tecnología, de lo que puede impactar el trabajo, pero cuando yo miro el parque industrial uruguayo, no ha habido inversión acá en tecnología 4.0. Entonces, ese es el camino que hay que tomarlo como país para capitalizar lo que tiene el sistema, porque UTU es educación pública uruguaya, o sea, lo que tiene el Uruguay formado, capitalizarlo y generar un país o empezar a ir hacia un país de primera, digamos, y que alberga a todos los ciudadanos con remuneraciones adecuadas porque desarrolla algo que es bien uruguayo, ¿no? Y UTU, y ahora en realidad, la verdad que quedo impactado porque con esta información que más o menos acabas de resumir en esta última parte del diálogo, no hace más que confirmar algo que todos vemos, ¿no? Pero cuando se confirma desde la institucionalidad fundamentalmente vinculada a la enseñanza, creo que es cuando más impacto provoca. Pero bueno, esto son cuestiones de sensaciones humanas. UTU, como órgano desconcentrado de un ente autónomo, que es la Administración Nacional de Educación Pública, ¿qué puede hacer o cómo ha planteado este tema ante el sistema político y ante aquellos que son los que toman las decisiones de por dónde llevar la matriz productiva? Hemos hecho dos cosas. Nosotros, sobre todo en este quinquenio, y no es una autorreferencia, porque nos ha tocado estar a nosotros en la responsabilidad política de conducción de la UTU, pero hemos hecho el esfuerzo y los demás se han encargado de abrirnos la puerta notoriamente y muy diversificado, de hablar con todos los actores que toman decisiones en esto. Fortalecimos alianzas con los ministerios muy fuertemente, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Trabajo. Tenemos una mesa permanente de análisis y de trabajo con INEFOP,
que en INEFOP está el tripartismo empresario, PIT-CNT y gobierno sentado. Tenemos interacción, Ministerio de Turismo, cuando hablo de la gastronomía y de todas esas carreras, con el Ministerio de Turismo es una alianza de hermandad. Ese sentido ha estado abierto con empresarios, con el PIT-CNT, concurrimos asiduamente a lo que es la comisión del Departamento de Desarrollo Productivo del PIT-CNT, que es donde se analiza permanentemente y se hacen propuestas sobre el cambio de la matriz productiva, porque justamente esto interviene en varios a la vez, y Uruguay no es que pueda decir cambia toda la matriz y agrega valor en todo, tiene que investigar en qué y qué valor agrega, no va a poder agregar de lo que es una cadena 10 valores distintos, va a ser 1 o 2 que se haga un estudio prospectivo, y nosotros sentimos que la UTU tiene que ser parte. Eso es lo que más se tiene que entender, porque a veces se planifican cosas o en escritorio cerrado y después de eso de planificado se golpea la puerta del sistema educativo, necesito que formen esto. Eso no es. Eso no es así. Tiene que ser parte desde el vamos. Eso lo hemos hecho, o sea, el camino, digamos que no está instalado formalmente, pero se ha hecho por la vía de los hechos, digamos. ¿Estás haciendo referencia a algo en particular con lo que acabas de decir? Porque me parece, puedo estar equivocado, que lo que acabas de describir se dio ahora cuando se decidió, en definitiva, la instalación de la segunda fábrica de pasta de papel de la empresa UPM. Con ese caso tenemos un ejemplo bien concreto nosotros. Conectados en un proyecto que trajo el BID Uruguay, que lo presentó en UTU y nos invitó a ser parte allá en Washington en un encuentro que hizo el BID, hicimos una alianza de trabajo producto de ese encuentro con una universidad finlandesa que es HAM, y para trabajar lo que son talentos en el desarrollo de la rama forestal. Y empezamos a trabajar, es un proyecto incipiente, naciente, recién se está trabajando. Ahora forma parte INEFOP, la Sociedad de Productores Forestales hace parte de todo este proyecto, y es un proyecto que el fundamental concepto que pone de manifiesto como nuevo, como innovador para la educación, es que es la primera vez que la educación trabaja en concepto de cadena de valor. Es la primera vez que está. Y saludable que sea con esto, después de, fíjate que estamos hablando, es la tercera planta que viene, ¿no? En las otras hemos hecho capacitaciones, pero eso no es, eso es cómo resuelvo yo para manejar la planta, ¿no? O para construirla, que es lo que hicimos. Acá estamos hablando de lo que es la planta y lo que produce, cómo yo intervengo en la cadena y cómo entiendo el concepto, y lo hago después en la educación, que tiene varias carreras que intervienen. La logística es lo principal de una cadena forestal y no es un árbol, ¿no? Entonces, esa es la parte que nos parece importante y se ha instalado. Por eso digo que es esperanzador de que ya el concepto permeó, ¿no? Desde el sistema educativo hay una cosa que sí es decisión nuestra y tenemos que tener mucha responsabilidad, aunque a veces pecamos de antipatía ante el público que demanda la UTU. Cuando vamos a ofertar una carrera, no es ofertarla porque los chiquilines la pidan masivamente y abrimos tantas como piden los chiquilines. Hay que medirla con la cantidad de puestos de trabajo que hay después. Eso nos ocurre en prevencionistas. Tenemos que estar atentos mirando de cuántos prevencionistas prevemos que el sistema educativo va a arrojar como egresados y ver si todos tienen cabida. Y cuando se acaban con lo que hay, los puestos de trabajo o el nivel de empleabilidad que tienen, tal vez hay que modificar y ofertar otras cosas que se necesitan para la cadena. Eso nos ocurrió con las energías renovables. Como título, energías renovables, sí, qué lindo, esto es una innovación, qué bueno, hay por todos lados generadores eólicos. Sí, pero el parque eólico ya se instaló, hay cerca de 700 y pico de parques eólicos y ahora lo que se necesitan es un promedio de 400, 450 operarios que hacen mantenimiento del parque eólico. Y luego no hay empleabilidad, o sea, un gran ingeniero en energía eólica no es la solución. ¿Y esa debería ser una preocupación de UTU? O sea, ¿qué inconveniente puede generar que UTU capacite? O sea, algunos ya lo describiste. Sí. Hay gente que se ha ido del Uruguay. Bueno, es una actitud responsable en conjunto, está bien, ¿no? Porque yo soy el que siembro la falsa expectativa que después yo mismo no me encargo de dialogar. Y eso es lo que ha pasado muchas veces en los noticieros de televisión. Hemos informado que, claro, por ejemplo, en esta época del año, cuando van a abrir las inscripciones en diciembre o las preinscripciones,
en algunas áreas, como por ejemplo la logística, que vos lo pusiste como ejemplo, la gente acampa prácticamente un día antes para poder obtener su lugar. ¿Se debe a eso precisamente? Se debe a eso y a un poco también que no tenemos más Me infraestructura. refiero, la cuotificación de los cupos se debe a esa responsabilidad que vos hablás. No, y también que un UTU tema tiene que tener. de instalaciones que nos falta, de instalación, docentes, porque después cada carrera tiene que tener los docentes completos y el presupuesto para tenerlo, como el tema del sistema educativo. Son todas las cosas en conjunto, pero ese es un punto que hay que hablarlo a veces en responsabilidad. Audiovisual, que es una carrera muy innovadora y va dotada de un gran aparato tecnológico, o sea que sale mucha plata, es muy demandada la carrera. Ahora, estamos, yo creo, bien administrada como está, la tecnicatura está abierta en 2 lugares y después el bachillerato en 4 o 5 escuelas, más 1 o 2 del interior. Y ahí hay que mirar mucho cuál es el desarrollo audiovisual acá en Uruguay. Estamos en un medio audiovisual, pero no hay acá un desarrollo de industria del cine o parecido, ¿no? Como desarrollo. Entonces, eso va directo a decir, muy bueno, sale muy buen formado y con un dominio del audiovisual y que termina programando videojuegos para claro. ese tipo de cosas. Está claro. Miguel, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Amadeo, en este programa, cuyo título viene a ser algo así como Formación para el Empleo, es importante preguntarle a la UTEC qué tiene para ofrecerle a aquellas personas que quieren capacitarse para obtener empleos de calidad. Bueno, bien, UTEC es una universidad tecnológica vinculada al sistema productivo. Entonces, también es bueno decir que fomentamos también dentro de la formación el emprendedurismo, es decir, más allá de pensar en un empleo, es de emprender nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Y en ese sentido, todas nuestras carreras están vinculadas al sector productivo y de allí, de los informes, de los distintos informes y relevamientos que se hicieron oportunamente. Hay que recordar que UTEC nace el 28 de diciembre del 2012, y a partir de allí empieza todo un proceso de reconocimiento, de evaluación de las demandas del sistema productivo, de las demandas educativas en los distintos puntos del país, y a partir de allí se empiezan entonces a generar esa estructura a través de los institutos tecnológicos regionales, donde se asientan allí las distintas carreras, que tienen que ver justamente con el sistema productivo. Con el sistema productivo. Para ir primero que nada a la parte de logística de la UTEC, es decir, ¿dónde está ubicada si vemos el mapa del Uruguay? Bueno, está en el interior, está localizada en 3 ITRs y en distintas sedes. Está localizada el ITR suroeste en Fray Bentos. Allí se dicta ITR? Instituto Tecnológico Regional. En ese Instituto Tecnológico Regional tiene, además de la propia sede de Fray Bentos, la sede de Mercedes, la sede de Paysandú, la sede de Nueva Helvecia y de Colonia La Paz. En cada una de esas sedes se desarrollan distintas carreras. En ese caso, en Paysandú, la licenciatura de Análisis Alimentario, en Mercedes, el tecnólogo en Jazz y Música Creativa, en Río Negro, la licenciatura en Tecnologías de la Información, la Ingeniería en Mecatrónica, el tecnólogo en Ingeniería Biomédica y la Ingeniería en Logística. Ya más para Colonia, vinculado también a la zona geográfica, vinculado al sector lácteo, la licenciatura en Ciencia y Tecnología en Lácteos y el tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera. Antes que nada, te quiero hacer una pregunta porque nombraste recién la mecatrónica y también en la entrevista anterior la nombró Miguel Venturielo, el consejero de UTU. UTU y la UTEC en algunas áreas, ¿compiten o se complementan? ¿Cómo funciona esto? Hermanos, en realidad nosotros compartimos varias carreras, en particular mecánica, compartimos logística, la ingeniería mecatrónica,
el tecnólogo, los tecnólogos, químico, informático e industrial mecánico, el tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera. Con logística creamos navegabilidad entre UTU y UTEC, porque ellos tienen allí, también desarrollan una tecnicatura y nosotros en la ingeniería. Es decir, trabajamos muy en conjunto y complementariamente con UTU. Pero cuando vos mencionás estas 4 o 5 carreras que nombraste ahora, quien opte por hacer alguna de esas carreras, ¿tiene que hacerlo en UTU y en UTEC? No, en el interior está UTEC. O sea que también hay que diferenciar porque en Montevideo tenemos, por lo pronto, los mismos tecnólogos que compartimos con UTU en el interior, no los compartimos en Montevideo. Pero la gestión es una sola. En este caso la gestión la tiene UTEC y comparte algunas carreras con la Universidad de la República y con UTU y otras solamente con UTU. Pero es realmente un aprendizaje interinstitucional de gestión de carrera y de una visión de país donde distintas instituciones articulan entre sí para llevar adelante la descentralización de la educación hacia todo el país, ¿no? Cuando al principio de esta entrevista nombraste las sedes de la UTEC, capaz que se me perdió alguna, pero vi que hay como una mayor concentración en el litoral y en el norte del país. ¿En el este hay UTEC? Falta el centro-sur, que no hablamos, ¿no? Sí. Y falta el norte, propiamente dicho. En centro-sur allí se desarrolla la licenciatura en tecnologías de la información, se desarrolla allí también la ingeniería en energías renovables, ingeniería agroambiental, ingeniería en riego y manejo de efluentes. Ese es todo un polo, digamos, agroambiental, y en el norte tenemos... ¿Dónde está la Centro-Sur? En Durazno. En Durazno. En Durazno mismo, ahí se desarrollan todas las carreras. No hay otras sedes alrededor de ese Instituto Tecnológico Regional como ocurre en el litoral. También en Rivera tenemos el tecnólogo en mecatrónica industrial y la ingeniería logística. Pero además tenemos compartido con Brasil el tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas, con IPSUL, y también compartimos como carrera binacional el que nombré recién, el tecnólogo en mecatrónica industrial. Ahí vienen estudiantes brasileños y uruguayos. Así que, y se desarrolla un posgrado, tenemos 2 posgrados, uno localizado allí en Rivera, en inteligencia artificial y robótica, y luego otro con el MIT, que ese ya está más distribuido geográficamente, porque es de la región, y tiene que ver con un programa de Data Science. Ahora, me parece interesante, porque de eso se trata este programa, ir como haciendo un paralelismo permanente entre la oferta educativa de la UTEC y la realidad del mundo del trabajo. En el caso de la UTEC en Rivera, de la sede que la UTEC tiene en Rivera, y con estas carreras que acabas de mencionar, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Es obvio que estamos hablando de regiones, o sea, de centros regionales a los que concurren estudiantes de la región. Una cuestión geográfica fundamentalmente, pero supongo que también concurrirán estudiantes de donde está sentada el instituto. Voy a hacerte una pregunta concretamente sobre Rivera, porque en Rivera todo el mundo se queja de que no hay trabajo en Rivera. Entonces yo me pregunto, los estudiantes que se forman con tan alta capacitación en la UTEC de Rivera, ¿después a dónde van? ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque en realidad también queremos establecer esa comparación entre la formación que hay en el Uruguay y después a dónde metemos esa formación, o mejor dicho, a dónde van esas personas que se formaron con tan alto nivel. Es un problema que ha planteado, por ejemplo, la UTU. Sí, tal cual. Nosotros son carreras tan nuevas porque, como dijimos recién, una universidad con 6 años de desarrollo es muy poco. Entonces estamos teniendo los primeros egresados. En particular en Rivera, el próximo año saldrán los primeros egresados. Todo parecería indicar que la parte de mecatrónica industrial tiene un gran desarrollo, se está pensando incluso en alguna ingeniería para continuidad educativa, en control y automatismo, en el sentido que es necesario, pero ya pensando en clave de región, ¿no? Y la ingeniería logística, que sí es en un lugar donde se demanda justamente esa formación,
pero que es también una carrera nueva. Está claro, está claro. Al principio de la entrevista decías que también la UTEC pensaba en el emprendedurismo. Y lo que te quiero preguntar en ese sentido es lo siguiente. Todas las carreras de la UTEC, que supongo te deben faltar algunas todavía, ¿no? Bueno, ¿O las mencionaste todas? Casi todas, sí. Queda en hacer un énfasis mayor en los tecnólogos estos que están en Paysandú, San José y Maldonado, que compartimos con UDELAR y con UTU, los de informática, los de mecánica y químico, que también se van sumando a la oferta, digamos, esta compartida con otras instituciones, pero es la oferta cuya gestión está a cargo de UTEC. Bien, ahora la pregunta era, ¿hay carreras de la UTEC que se adecuan más al emprendedurismo y otras que se adecuan más al empleo calificado? ¿O la UTEC las imparte y el egresado puede moverse en cualquiera de los dos ámbitos? En particular, las carreras de UTEC, todas tienen, desde el propio diseño del plan de estudio, están incorporadas las áreas de dominio y competencias. Es el norte que guía la enseñanza, digamos, ¿no? Está enfocada, bueno, cuáles son las áreas de dominio que el egresado va a tener y cuáles son las competencias que se van a desarrollar en ese plan de estudio. Entonces, el norte está definido. En todas las carreras hay prácticas profesionales, curriculares y pasantías. Es decir, entonces, en vínculo directo con el sistema productivo, donde ahí desarrollan prácticas, ¿no? Y en particular en el tecnólogo de manejo de sistemas de producción lechera, que recién conversábamos, este año implementamos la modalidad de alternancia o de formación dual, es decir, acercando educación y trabajo, que tiene mucho que ver con el objetivo de este programa, y es un proyecto piloto que estamos haciendo interinstitucional, que compartimos con el INEFOP, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la Cámara de Industria, con la Cámara de Empresas, con el PIT-CNT, con ANEP, con UTU, donde bueno, pusimos en marcha esto de recuperar todos aquellos conocimientos que uno aprende en el área laboral, digamos, en el mundo del trabajo, en la práctica. Y entonces allí, en todo un ejercicio epistemológico, metodológico y conceptual, a ver cómo este plan de estudio logramos desparramarlo ahora en dos escenarios, no solo en la institución educativa, sino también en el mundo del trabajo, ¿no? Ahí va, en el aula, lo teórico, y en el lugar de trabajo, ya sea la fábrica, ya sea el tambo, lo práctico. Por ejemplo, en el caso de la lechería, porque veo que fue el ejemplo que pusiste con más destaque. En ese ejemplo, digamos, las unidades productivas, que son los tambos, con la idea de superar esta falsa dicotomía entre teoría y práctica, ¿no? Es decir, también en las prácticas hay teoría detrás. Y también es necesario en la universidad incorporar las prácticas porque encierran teorías. Entonces, la idea no es acá hago lo teórico y luego voy y lo aplico, sino que ahí en el lugar de aplicación mismo también estoy desarrollando nuevas formas de pensar y nuevas formas de aprender que vuelco luego en la universidad. Esa es la conceptualización que nosotros tenemos sobre este enfoque que nosotros en Uruguay le llamamos acercando educación y trabajo, y que tiene que ver con eso, aprender en dos escenarios distintos. De hecho, que también UTEC, en cuanto a la continuidad educativa y, digamos, en el marco de la Ley General de Educación y del artículo 39, que establece la necesidad de reglamentar y de posibilitar la continuidad de estudios de personas que han de repente abandonado sus estudios en bachillerato, nosotros implementamos la acreditación de saberes. Es decir, hay personas que se han presentado, jefes de planta, personas con mucha experiencia laboral que por X circunstancias no terminaron la educación media superior o lo que llamamos bachillerato, y que pasando por distintas instancias que comienzan en una entrevista, acreditación de saberes por parte de las empresas o industrias donde ha trabajado, y luego una evaluación de una situación real, se pueden acreditar entonces los saberes para permitir
la continuidad de los estudios. Algo que tenía UTU ya desde hace unos cuantos años, ¿no? UTU tiene también, y en este sentido esto lo que permite es la continuidad educativa a nivel de educación superior. Ahora, ¿por qué parece interesante este aspecto? Porque hay mucha gente que sabe mucho, pero no tiene título. Exactamente. Y hay veces que eso le juega en contra, algo que parece bastante injusto. Tiene que rendir algún tipo de pruebas, tiene que hacer algún tipo de curso para acreditar lo que aprendió a lo largo de toda su vida en la práctica. Bueno, en los hechos tiene que pasar por estas tres instancias. Una entrevista, a los efectos de ir valorando cuáles son las expectativas. También, qué es lo que desea conocer de usted, cuál es su proyecto, ¿no?, para continuar estudiando. Luego, un reconocimiento acreditado de su experiencia laboral en el área donde él va a postular a la carrera en UTEC. Si es del área de logística, cuántos años ha trabajado, qué ha desarrollado, qué conocimientos y qué competencias ha desarrollado en el trabajo. Y luego sí hay una evaluación de una situación real donde él tiene que poner en marcha sus conocimientos y competencias que lógicamente adquirió en el mundo laboral para decir, con todo esto, si la persona es capaz de continuar estudiando esa carrera en UTEC. Ahí está. Por último, Amadeo, y esta pregunta que te voy a hacer surge, por un lado, debe ser un tema generacional, de cómo tenemos formateada la cabeza muchos de nosotros, fundamentalmente los que ya pasamos los 50 años, y por otro lado surge también de la curiosidad. La carrera que se imparte en Mercedes, vinculada a la música, al jazz, ¿cómo se puede llevar ese aprendizaje después al mundo del trabajo? El jazz es jazz. Entonces ahí se forman personas que son amantes del jazz, personas que ya están, que desean desarrollarse como músicos en jazz y en música creativa. Es decir, esto no está cerrado, con aporte y apoyo tecnológico también. Es decir, y es una parte, digamos, la carrera que de alguna manera uno puede decir, pero esto está vinculado directamente con el trabajo. No, esto es arte. Esto es el desarrollo de la persona por algo que la persona desea para su vida. Y surge justamente del movimiento importante y social que hay allí en Mercedes, el Jazz a la Calle. Esa demanda social fue tomada por UTEC para crear allí la carrera de jazz y música creativa. ¿Y cuántos estudiantes tiene actualmente? Y ahora anda alrededor de unos 30 y algo de estudiantes, desde el 2017 en adelante. Apasionados de la música. Son apasionados de la música. Uno realmente entra allí a la sede de UTEC, allí en Mercedes, donde está localizado jazz, y ahí se respira creatividad, arte. Es otra cabeza, digamos, a la cabeza ingenieril que puede tener cuando uno entra en las otras sedes de UTEC. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Randall, ¿qué tiene para ofrecer la Universidad de la República cuando uno piensa en formación para el trabajo o formación para el empleo? Bueno, la universidad tiene muchísimas carreras, tiene más de 100 carreras de grado, no voy a hablar del posgrado, y muchísimas de esas carreras son las que llamamos profesionales, tienen directamente un sentido de alguna profesión. Quizás los oyentes recuerden las carreras profesionales tradicionales, por ejemplo, ingeniería, medicina, abogacía, agronomía, que son carreras claramente vinculadas con ciertos tipos de trabajo. Pero lo que ha pasado en los últimos años es que, hace ya unos cuantos años, es que cada vez hay más carreras que se van diseñando en torno a áreas de aplicación, muchas veces lo que nosotros llamamos interdisciplinarias, es decir, que abarcan áreas que no estaban previstas en las facultades tradicionales, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos del área mía, que es la ingeniería. Por ejemplo, la ingeniería de alimentos, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el procesamiento de alimentos, ¿no? Y es una carrera que tiene una parte de ingeniería, una parte de química, una parte de ciencia, una parte de agronomía. O sea, tiene aportes de distintas facultades. Y, de hecho, se cursa
en esas facultades se que usted cursan acaba de nombrar. con aportes de esas facultades en distintos lugares de la universidad. Una carrera interesante que todavía no ha nacido, aunque ya aprobamos su plan de estudio, pero si nos dan el dinero en el próximo presupuesto esperamos hacerla, es la licenciatura en Ingeniería de Medios, que es una mezcla de ingeniería eléctrica y computación con medios audiovisuales. Y tiene que ver con el trabajo, entre otras, en el ambiente periodístico, pero también en publicidad o en otros tipos de ámbitos actuales donde hace falta el conocimiento de una cierta tecnología que no era, digamos, lo tradicional en ese ámbito. Y así hay, bueno, una cantidad enorme de carreras, ya digo, más de 100 carreras, algunas de las cuales, por cierto, ahora las hace la universidad, las ofrece en lugares del interior y algunas únicamente en el interior. Por ejemplo, la licenciatura en Ingeniería Biológica que se cursa en Paysandú es una mezcla de medicina con ingeniería eléctrica para todo lo que tiene que ver con aparatos médicos, con modelado de cuestiones biológicas que pueden tener aplicación, el trabajo, ya sea en cosas relacionadas con la medicina o con la veterinaria, por ejemplo. Y así podría mencionar otras, pero... brevemente, por una razón obvia, si bien todas las que usted acaba de reseñar parecen realmente novedosas e interesantes, me quiero detener un poco en la licenciatura vinculada a lo audiovisual y a la ingeniería informática. También se realiza en varias facultades. Usted acaba de decir que todavía no tiene financiamiento, pero está diseñada la carrera. ¿En dónde se realizaría? Está diseñada y está aprobado su plan de estudio. Es una carrera diseñada conjuntamente por la Facultad de Información y Comunicaciones y la Facultad de Ingeniería. Y pensamos que se va a desarrollar fundamentalmente en la FIC, que tiene unas instalaciones formidables, ¿no? Incluidos estudios y demás, pero va a tener componentes dictados por docentes de ingeniería. No sabemos bien, depende de los recursos, si será necesario que alguna parte se curse en ingeniería, pero en principio se va a hacer fundamentalmente en la FIC. ¿Y podría entrar a funcionar a partir del próximo presupuesto? Bueno, nuestra idea es... Es decir, ¿la universidad lo va a incluir en su próximo presupuesto? La universidad lo va a incluir, ya está, hay una decisión de ambas facultades en ese sentido. En este momento, en el Consejo Directivo Central, hemos aprobado, creo que 4 carreras nuevas que ya están aprobados los planes de estudio y que no tienen financiamiento y que van a ser, naturalmente, parte del pedido presupuestal. Esta es una, ¿cuáles son las otras? Esta es una. No me acuerdo ahora de las otras en detalle, porque además aprobamos muchas más que 4. Lo que pasa es que hacemos un esfuerzo muy grande y cada vez que podemos hacer la carrera, aunque no tengamos recursos frescos, lo hacemos. Y la gente se preguntará, ¿cómo es eso? Eso tiene que ver con que en los nuevos planes de estudio, la nueva normativa que tenemos, las asignaturas valen créditos y una carrera está formada por N créditos, por un montón de asignaturas, muchas de las cuales se pueden cursar en distintas facultades. Entonces, cuando uno arma una carrera que tiene muchas asignaturas que ya existen en otras facultades para otras carreras, a veces es posible lanzar la carrera con pocos recursos, apretándose un poco. Y, por ejemplo, la carrera de Ingeniería de Medios que le menciono, más o menos la mitad de las asignaturas existen ya para otras carreras, y por lo tanto los recursos que nosotros estaríamos pidiendo son bastante limitados, son solamente para aquellas asignaturas que hay que hacer de cero, porque son específicas para esta carrera. Ya para que vaya tomando nota el próximo gobierno, ¿no? Exactamente, aprovecho. Está muy bien. Ahora, ¿cuándo empezó? Porque también quiero ir a lo conceptual, ¿no? Usted empezó hablando de las carreras tradicionales que históricamente tuvo nuestra principal casa de estudios. Los ejemplos que usted ponía eran los más clásicos, los más tradicionales. Y eso de alguna u otra manera está vinculado a una época, sí, a una época muy bien reseñada por un concepto de Florencio Sánchez, mi hijo el doctor, no el doctor además, porque de alguna manera esa expresión, mi hijo el doctor, pretendía reflejar la expresión del hombre, del obrero, del hombre de taller, sí, del hombre de barrio, que ni siquiera se expresaba bien y en vez de decir doctor decía doctor, pero era la aspiración que tenía. Y muchas veces eso terminó conspirando contra
la posibilidad de desarrollo que una persona puede tener en su vida, porque de repente por un lado estaba en la lucha de que quería complacer las aspiraciones de su familia, de su padre, pero de repente no era lo que él quería hacer, o de repente quedaba por la mitad porque las necesidades, lo tapaba la ola de necesidades y se tenía que poner a trabajar. La universidad me da la sensación de que con todas estas innovaciones que está desarrollando intenta corregir eso que fue histórico en el Uruguay. Sí, no solo del Uruguay, del mundo entero. Sí. Nosotros estamos viviendo, yo diría, quizás después de la dictadura para esta parte, aunque el proceso en parte comienza antes, un fenómeno en el cual, por un lado, hay una enorme masificación de los estudios superiores. Por ejemplo, la Universidad de República en este momento, más del 50, alrededor del 54% de los estudiantes de la universidad, es la primera persona en su familia que hace estudios universitarios, no que se gradúa, que hace estudios. Es decir, que ni sus padres ni su madre fueron a la universidad. Y eso tiene que ver con una ampliación muy grande del acceso a la universidad. Para dar una idea también de números, en los años 58, cuando se hizo la ley orgánica, la universidad tenía en el entorno de los 15.000 estudiantes. Hoy tenemos más de 150.000. O sea, se ha multiplicado por 10. Pero me quiero detener un segundo en eso también, porque es un dato también interesante, porque uno se pregunta, en algún momento de la historia de la Universidad de la República, de repente de los últimos 60 años, podríamos tomar como referencia toda la historia, pero vamos a hablar de los últimos 60 años, ¿hubo algún tipo de limitación para el acceso a la universidad? Porque yo quiero saber si eso que usted acaba de decir, es decir, hoy hay más universitarios y además hay universitarios que son los primeros de su familia, independientemente de que lleguen a la graduación o no. Pero digo, ¿era un tema cultural o era un tema de que había un límite para cierto sector de la sociedad o una barrera para cierto sector de la sociedad a la hora de ingresar a la universidad? Yo creo que es multifactorial. Bueno, en la época de la dictadura había examen de ingreso, pero antes sí, no lo había. Pero yo creo que de todas formas en el país toda la sociedad concebía que la educación superior era para una élite, y todavía hoy en día es para una élite. En el Uruguay apenas el 20%, menos del 20% de los jóvenes de una clase de edad terminan estudios postsecundarios de cualquier tipo, y eso es muy poco. Entonces hay una cuestión cultural en el país, y eso tiene que ver, por ejemplo, también con los preparatorios como propedéuticos, con una forma muy difícil, que hay poca gente que termine, digamos, el preparatorio para entrar a la universidad, etc. Pero también con cuestiones internas de la universidad que hacían o hacen todavía muy difícil para los jóvenes. Llegan a la universidad, chocan con una pared brutal, una especie de discontinuidad cultural que les hace muy difícil avanzar. ¿Por ejemplo? Bueno, son el nivel de cantidad de personas que no son capaces de sobrepasar el primer año, por ejemplo, en mi facultad de ingeniería es enorme, ¿no? Y así en muchas facultades. Entonces, todas esas cosas han ido cambiando, tanto a nivel del país como a nivel de la universidad. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande desde hace por lo menos 15 años, conscientemente para democratizar el acceso. El ejemplo de la ampliación en el interior, todas las modificaciones que hicimos en el ingreso. Por ejemplo, antes, para entrar a la universidad, si uno entraba con un sexto de Derecho y después quería hacer ingeniería porque te arrepentías, tenías que volver a preparatorio a hacer sexto de ingeniería. Ahora, hoy en día eso no es así. Hoy en día nosotros no exigimos eso, lo cual es difícil, pero entendemos que una persona que hizo un año de estudios universitarios, cualquiera sea, tiene ya la madurez para enfrentarse a un cambio de esa naturaleza. A ver, para que quede claro, porque es importante, cualquier estudiante que haya finalizado la enseñanza media superior, el bachillerato, sí, está en condición, no importa la orientación y la opción que haya hecho en el bachillerato, cualquiera que haya finalizado está en condiciones de elegir cualquier carrera de la Universidad de la República. No exactamente eso. Cualquiera está en condiciones de ir a la universidad. Algunas carreras exigen un preparatorio, claramente ingeniería exige preparatorio de ingeniería o derecho de derecho, pero después de estar un año, después de haber aprobado un año de universidad, en cualquier carrera, puede cambiarse a cualquier carrera. Ajá. ¿Bien? Quiere decir que lo que nosotros valoramos es que ese año les permitió una formación, una maduración que los hace adultos capaces de cambiar y enfrentarse a las dificultades naturales que va a tener un estudiante que hizo preparatorio de ingeniería y que entra a derecho. Está claro que va a tener dificultades. Es a eso.
Pero quería mencionar un segundo aspecto respecto a lo que tú decías. Esa especie de proliferación de carreras que se ha dado ahora último, que no era la situación en los años 60. En los años 60 teníamos quizás no sé cuántas, pero sí, quizás las tradicionales. 20, las tradicionales, algunas carreras. Eso tiene que ver con un fenómeno mundial que se está dando, que tiene que ver con la enorme proliferación de profesiones, de dominios de actividad. Y hoy en día, para que se entienda lo que estoy diciendo, hoy en día, del 100% de los estudiantes que entraron a la universidad, seguramente más de la mitad de ellos van a trabajar en algo que hoy no existe. No existe la profesión. Y esto, para dar un ejemplo claro, cuando yo estudié ingeniería eléctrica en el año 78, no existía internet, no existían los celulares, no existían una cantidad de cosas que son en las que trabaja la gente que hace lo que hago yo. Y lo mismo está pasando en otros dominios. Entonces la universidad se ve obligada a crear ofertas que tengan que ver con esos nuevos dominios de actividad que implican profesión, trabajo y demás. En el caso del Uruguay, voy a mencionar otra carrera más, que, por ejemplo, en Uruguay hay un enorme desarrollo del sector forestal. No existía la carrera de ingeniero forestal, ahora existe. Los primeros se dicta solamente en Tacuarembó y los primeros egresados los vamos a tener el año que viene, o que comienza. Está claro. Entonces, son nuevos dominios y nos vemos, creo que es la conjunción de una ampliación muy grande del número de estudiantes y de una diversificación de las áreas de trabajo, lo que nos obliga a generar más carreras y más ofertas. Bien, por último, dejé para el final algo que tiene mucho que ver con esto que decía usted recién. Sentado en esa misma silla, un consejero de UTU, Miguel Venturielo, en la entrevista anterior, decía que a UTU le está pasando ahora que está preparando gente con un nivel tal de capacitación, que cuando sale con su título no encuentra en el mercado laboral, es decir, está encima de lo que es la demanda del mercado laboral, la UTU. ¿A la Universidad de la República le pasa lo mismo? Bueno, ese es un problema. Yo no sé si le pasa lo mismo, supongo que sí, no tengo datos, pero supongo que sí. Es conocido que los egresados universitarios en general, sobre todo de las profesiones, de las carreras profesionales, tienen un nivel de empleo mucho más alto que el de la media, o sea que, pero no sé los datos de lo que señalaba el compañero. Lo que yo sí creo es que aquí hay un tema que tiene que ver con algo así como poner a dialogar la oferta y la demanda. Una cosa es lo que nosotros producimos, vamos a decir, como egresados, con las capacidades que tienen. Otra cosa es lo que el país requiere a nivel de empresas, de industrias, de sector público, ¿sí? Yo estoy convencido de que para que el país se desarrolle necesita gente creativa, gente con pensamiento propio, con pensamiento crítico. No necesariamente las empresas quieren a un egresado con pensamiento propio, muchas sí, otras lo que quieren es que cumpla determinadas funciones. Está claro. Si nosotros nos quedamos solamente en lo que piden, probablemente no vamos a formar el tipo de ciudadanos conscientes que necesita el país para su desarrollo. Entonces hay una especie de dialéctica entre la generación de capacidades a nivel nacional y también lo que eso puede inducir en el sector público, privado, etcétera, como demanda enriquecida de conocimiento. Y creo que es de esa especie de realimentación que puede salir el desarrollo. Randall, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.